Para el estudio de la validez de constructo, vamos a utilizar la técnica del análisis factorial exploratorio, AFE. Haremos un recorrido por el concepto, la historia y por cada una de las etapas del desarrollo de este procedimiento. Al finalizar todo este recorrido, los estudiantes serán capaces de evaluar la calidad inicial de los ítems, realizar análisis ítem test, calcular la confiabilidad, preparar una base de datos para el AFE, ejecutar un análisis factorial exploratorio con Jamovi, buscar la mejor solución factorial e interpretar las cargas factoriales para después interpretar el contenido de los factores o dimensiones encontrados. El análisis factorial exploratorio AFE ya es una técnica estadística multivariada que lo que busca es identificar las dimensiones o factores latentes que explican las correlaciones observadas entre un conjunto de variables. En este caso, queremos ver dentro de un conjunto de ítems de una escala en estudio, qué ítems configuran dimensiones latentes existentes en ese conjunto de reactivos. En psicología, estas variables suelen ser ítems de cuestionarios o pruebas. La lógica fundamental es que si varios ítems se correlacionan entre sí, probablemente estén midiendo una misma característica psicológica subyacente. Por tanto, ese conjunto de ítems que están altamente correlacionados entre sí estarían configurando lo que podríamos llamar una dimensión latente. Por ejemplo, me gusta iniciar proyectos nuevos, busco oportunidades de negocio, disfruto crear ideas innovadoras. Si estos ítems se correlacionan fuertemente entre sí, es posible que todos estén reflejando una dimensión latente llamada iniciativa emprendedora. ¿Ya? Con el AFE lo que intentamos responder son tres preguntas fundamentales. ¿Cuántas dimensiones existen en esta escala que vamos a trabajar desde la psicometría? ¿O cuántas dimensiones se configuran en este conjunto de variables si estuviera haciendo algún estudio más allá de un instrumento? ¿Qué ítems pertenecen a cada dimensión? ¿Cuáles son los ítems que la configuran? ¿Y qué también representan cada ítem a este factor? En la primera pregunta, ¿cuántas dimensiones existen? Lo que podríamos estar buscando, por ejemplo, es en una escala de emprendimiento la existencia de 4 dimensiones latentes. ¿Ya? Podríamos encontrar innovación, liderazgo, persistencia, toma de riesgo, entre otros. ¿Qué ítems pertenecen a cada dimensión? Determina qué reactivos representan mejor cada factor. Aquí los ítems deben estar claramente definidos hacia un factor y no dividido entre varios factores. ¿Qué también representa cada ítem al factor? En este caso lo que vamos a ver es las cargas factoriales de cada ítem, donde entonces vamos a establecer una jerarquía por peso factorial. El concepto central del AFE parte del supuesto que variables observadas o percibidas, que vamos a llamar ítems, como los 9 que están aquí, estarían dando cuenta de una relación con factores latentes. Digo variables observadas o percibidas para hacer la siguiente distinción. Por ejemplo, una conducta observada es cuando yo mido el tiempo de reacción que una persona tiene al momento en que se le presenta un estímulo. Ese tiempo de reacción de movimiento conductual es lo que yo estoy observando. Y vamos a hablar de percepciones cuando estemos consultando a través de los ítems qué es lo que la persona percibe de sí o de otros respecto de algún constructo psicológico. Por ejemplo, uno le pregunta a una persona, ¿qué tan bien te sientes hoy? Y le presenta a uno una escala Likert, ¿ya? Y la persona evalúa y se autoevalúa en función de su percepción de sí mismo, de qué tan bien se siente. ¿Sí? A eso nos referimos con una variable percibida.
Bueno, estas variables observadas o percibidas son influenciadas desde la teoría por variables latentes o factores. Estos factores o variables latentes no se pueden observar directamente. Por tanto, lo que hace el análisis factorial es ver cuáles de estas variables observadas o percibidas se agrupan en estos factores. Tenemos que entender que cada uno de estas variables observadas o percibidas se relacionan con los factores. Es decir, el factor 1 influencia a cada uno de los ítems, lo mismo que el factor 2 y lo mismo que el factor 3. ¿Okay? Todos generan hay una relación. Lo que vamos a buscar, estos son ahora relaciones más potentes, más importantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ítem 1, 4 y 5 se relacionan más potentemente con el factor 1. Por tanto, el factor 1 estaría constituido por esos ítems. El factor 2, ¿no es cierto?, tendría una relación más fuerte con el ítem 2 y el ítem 6. Y el factor 3 tendría entonces una relación más potente con el ítem 8 y el 9. Si ustedes se fijan, el ítem 7 no aparece asociado fuertemente a ninguno de los factores, lo que está indicando que ese ítem no estaría siendo influenciado por alguno de los factores y por tanto no pertenece a ese grupo de factores. En ese caso, para esta escala, ese ítem debiera ser eliminado. Y por último, si ustedes observan, también existe una interrelación entre los factores. Una interrelación entre el factor 1, el factor 2, entre el 2 y el 3, ¿okay? Y entre el 3 y el 1. El fundamento matemático que está detrás de esta técnica, a través del modelo factorial clásico, plantea que cada variable observada puede explicarse por una parte común, o que le vamos a llamar factor, y una parte específica que es lo que estaría constituyendo el error. De una manera simplificada, XY es la puntuación observada, F el factor común, que se le suma el error o varianza específica. Hagamos un poco de historia. Vamos a hablar de lo que planteó Charles Spearman, que vivió entre 1863 y 1945. Tenemos a Louis Thurston, de 1887 a 1955, Harold Hodelling, de 1895 a 1973, Henry Kaiser, de 1920 al 2010, Carl George Koch, de 1930 a 2017. Estos autores son los que más influencia han generado en lo que es la técnica del análisis factorial. Charles Spearman, en 1904, a través de su trabajo, se le considera como el padre del análisis factorial, ya que cuando estaba estudiando la inteligencia, observó que los estudiantes que obtenían buenos resultados en una prueba tendían a obtener buenos resultados en otra. A este fenómeno él le llamó Positive Manifold. A partir de ello, propuso lo que denominó el factor general de inteligencia Y. Este trabajo es considerado el nacimiento del análisis factorial moderno. 1931. Louis Thurston criticó la idea de un único factor general. No estaba convencido de que hubiese un solo factor dentro de lo que son los constructos psicológicos. Por tanto, él propuso el concepto de las habilidades mentales primarias. Por tanto, él dijo, oye, mira, si yo analizo la inteligencia, puedo ver que tenemos una capacidad de comprensión verbal. Hay otra capacidad que es fluidez verbal, otra que es habilidad matemática, otra que es la capacidad y habilidad de memoria, y otra son nuestras capacidades de razonamiento. Con esto, lo que estaba diciendo era que más allá de que pueda existir un gran factor o un gran constructo, estos también tienen dimensiones latentes
más específicas. Louis Thurston lo logró dado que introdujo un procedimiento estadístico en el análisis factorial que hasta entonces se estaba realizando, que cambió la forma en que podemos acceder a las dimensiones. Este procedimiento se llama rotación factorial. La rotación factorial es un procedimiento muy relevante. En este caso, se le considera como uno de los avances más importantes en la historia del análisis factorial, ya que gracias a la rotación, los factores se volvieron mucho más interpretables. Haciendo una reflexión hasta este punto de la historia, lo más probable que lo que le pasó a Spearman es que él desarrolla el análisis factorial como un modelo matemático de extracción de correlaciones significativas respecto de los factores latentes. Sin embargo, el no tener la rotación factorial lo lleva necesariamente en sus cálculos a generar siempre un único factor. Por tanto, cuando Louis Thurston critica y dice, no puede ser que todo sea un solo factor, aquí yo veo que hay otros componentes. Entonces, él genera y busca y crea este procedimiento estadístico que se llama rotación factorial. Y la rotación factorial efectivamente es el procedimiento que permite limpiar la estructura factorial y permite, ¿no es cierto?, hacer que los factores sean mucho más interpretables. Harold Hotelling, entre la década del 40 y el 50, desarrolló los fundamentos matemáticos de lo que hoy día se denomina componentes principales, el PCA. El análisis de componentes principales, a partir del trabajo de Hotelling, por muchos años se transformó en un equivalente al análisis factorial. Hoy día sabemos que el análisis de componentes principales y el AFE no son exactamente lo mismo, pero ambos métodos evolucionaron en forma conjunta. Henry Kaiser, en la década de 1960, realizó una serie de trabajos y contribuciones al análisis factorial. Por ejemplo, entre sus grandes contribuciones está lo que se denomina la regla de Kaiser, que consiste en identificar la cantidad de factores que un conjunto de variables potencialmente podrían tener a través de los valores propios mayores que 1. Además, desarrolla otros de los conceptos que hoy día es crítico al momento de hacer los análisis, que es el índice de Kaiser-Meyer-Olkin. Uno de los criterios más utilizados para evaluar la adecuación de una matriz para análisis factorial es la evaluación del KMO. Carl Jorescon, en la década del 60 al 70, extendió el trabajo factorial hacia lo que hoy día conocemos como análisis factorial confirmatorio. Es decir, él da el salto, pasar de lo que es el análisis exploratorio, da un salto matemático para realizar o desarrollar lo que hoy día conocemos como el AFC o análisis factorial confirmatorio, que posteriormente se tradujeron en lo que hoy conocemos como modelo de ecuaciones estructurales para el AFC en sus siglas SEM.